Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa sobre la Escritura. A veces creemos que esos temas de verdad, canonicidad y lo que vamos a tratar ahora, y otros más, son temas abstractos, pero no, fíjense hermanitos, que no es así. Tiene mucho que ver con la forma como aceptamos la Sagrada Escritura como palabra de Dios. ¿Cómo es que llegamos a creer en ella? Por eso me parece importante hoy que hablemos de esto antes de seguir con otros temas, como textos concretos de la Biblia, como pasajes interesantes, pero si no entendemos esto, nos quedamos a medias. Nos parece novelitas nada más, cuentos. No. Dios nos ha hablado para entrar en un diálogo franco, abierto y permanente con la humanidad, con la iglesia y con cada uno de los creyentes. Puedo decir que Dios me habla a mí en medio de la iglesia y en medio de la humanidad. Eso es lo que llamamos revelación, la revelación de Dios. Eso es así porque Dios ha inspirado a los agiólogos, es decir, los escritores sagrados, para que pusieran por escrito solo lo que Él decía, el mensaje que Él quería que nos comunicaran, se los dio a ellos, inspirados de primera mano, no de segunda mano, sino directamente a ellos. Son hombres elegidos por Dios, no son cualquier escritor, no es un novelista, una persona que lucre con lo que escribe, para nada, no gana ningún dinero, al contrario, a veces son perseguidos, como los profetas, son perseguidos por eso. De manera que Dios es el autor principal, así decimos en la teología bíblica. Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura. O sea, los escritores sagrados son autores secundarios, son medios, son instrumentos de Dios al servicio de Él, claro, y de nosotros. Si lo creemos entonces así, que es palabra de Dios, por eso decimos palabra de Dios, por eso he dicho muchas veces que la Biblia contiene la palabra de Dios, no es exactamente, contiene la palabra de Dios. Es que en su materialidad se contiene algo más allá de la materialidad o físico del libro. Si aceptamos que Dios me habla, Dios es quien nos habla, puede Él y nos dice de hecho la verdad. La verdad, ¿qué verdad? ¿Qué verdad? La verdad de su mismo misterio y la verdad del hombre. Nos habla de sí mismo y del proyecto de salvación para nosotros. Nos dice qué espera de nosotros, qué quiere de nosotros, y nos dice cómo. Ese es su misterio. El misterio de Dios mío, porque es imposible que nosotros, seres humanos limitados, entendamos quién es Dios perfectamente. No, todavía no. Vamos en camino de comprensión y nunca dejamos de comprenderlo. Nunca nos detenemos si queremos de comprender el misterio de Dios para que el día que nos encontremos con Él en la otra vida lo veamos cara a cara. Entonces sí entenderemos y comprenderemos plenamente quién es Dios. Aquí vemos entre velos, un poco oscuro, a medias. De manera que, hermanitos, no hay otro camino, es decir, no hay otra norma, otro precepto, otra ley, que seguir la palabra de Dios a través de la Escritura. La palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que nosotros también entendamos que es la única forma que Dios dialoga con nosotros, Él con nosotros y nosotros con Él. Eso se llama la canonicidad.
Porque se convierte en norma de fe y de costumbres. No de fe y de vida, de manera de vivir. Fijémonos bien cómo entonces Dios nos dice cómo tenemos que lograr lo que Dios nos pide. Nos da todo, nos da su misterio, su revelación, y nos dice cómo alcanzar lo que Él nos hace ver y entender. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se desenvuelve entre la fe y la vida. La fe no consiste en que se quede en puro sentimiento, algo racional. La fe es mucho más que eso y se hace vida, fe y vida. Implica entonces fe y costumbres, manera de vivir. Implica la manera de vivir de cada uno de los creyentes. Cuando queremos verdaderamente, nuestra forma de vivir es diferente de como lo hacemos sin creer. Porque queremos de nosotros mismos y está bien, pero no basta. Necesitamos creer en Dios que me ama y sale en encuentro conmigo. Es decir, entendemos la Biblia como norma bajo la autoridad del magisterio. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. El magisterio. ¿Quién ejerce el magisterio en la iglesia? El Papa, los concilios, los obispos, y ejercen el servicio a nosotros. Son como nuestros guías. Así que la Biblia está un verdadero camino de salvación. Ellos la interpretan, la proponen y la ponen por escrito. Por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica es expresión oficial de lo que cree y espera la Iglesia. Y cómo la vive en la liturgia, en las costumbres, es el catecismo. Es entonces el origen, la Biblia es el origen, por eso, de una rama de la teología que llamamos la teología moral. La teología moral es una reflexión sobre la vida a la luz de la Sagrada Escritura. Y entonces la teología moral es algo también muy serio. El fundamento de la disciplina litúrgica también la tenemos en la Biblia. Otro día veremos algún caso, algún pasaje donde se explicita esto. El derecho canónico. Mucha gente piensa que el derecho canónico es ajeno a la Biblia. No. Tiene su fundamento también en la Sagrada Escritura. Se concretiza, aterriza. Y no plenamente, porque cada persona es un caso. Cada caso es aislado. Y entonces tiene que aplicarse el derecho canónico de una manera prudencial, como decimos, se me olvida la palabra ahorita. En derecho se usa esa palabra, a ver si me viene después. Esto es el sentido, pues, de todo lo que escriben los papas. Cuando los papas escriben encíclicas, no están inventando cosas, están proponiendo lo que ya creemos, ya vivimos en el pasado y en el presente. Entonces, hoy te voy a hablar de esto. Primeramente, Dios, creemos los católicos, se da a conocer a través de la Sagrada Escritura y de la tradición. ¿Qué es la tradición? La misma vida de la Iglesia, en la historia. Cómo ha vivido, cómo ha crecido en la comprensión de los misterios, cómo los propone, cómo los celebra. Todo eso es la tradición. La vida misma de la Iglesia, su moral, su liturgia, todo esto. Mandamientos.
Por eso dice el magisterio que las fuentes de la revelación son dos: palabra de Dios y tradición. La palabra de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura y la tradición que viene desde el origen. Más aún, ya hemos dicho también que la tradición es el origen de la Iglesia. La Iglesia nace en una tradición. Bien, podríamos resumir esto que hemos dicho aquí. Ojalá que se vaya más claro de la siguiente manera. Dios decidió, por su libre y plena voluntad soberana, dar a conocer su misterio a la humanidad, junto con el proyecto que tiene de ella. Nos habla de Dios. ¿Quién es Dios? Es un misterio, pero el misterio no significa algo que no se entiende. El misterio es algo que no se agota, que no se acaba de entender. Ese es Dios. Entonces, por más que le busquemos, no llegamos a comprender. Ni siquiera los místicos. Los místicos hablan de Dios, es una experiencia mística, y no saben decir lo que experimentan, lo que dicen. Son palabras inefables. Son expresiones inefables. O sea, no hay palabras para expresarlo. Y luego nos habla del proyecto. Ahí están los mandamientos de Dios. Por eso se habla de la normatividad de la Biblia. Son sus mandamientos. Los 10 mandamientos son palabras de Dios. Como que no nos importa mucho. Pensamos que son invenciones de la Iglesia. No son invenciones de la Iglesia. Están con Dios en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento y en la enseñanza de Jesús mismo. ¿Cómo sigue el siguiente momento de este plan de Dios para revelar su misterio? Primero elige un pueblo, desde todos los pueblos de la tierra, para empezar, porque su plenitud llegará con Cristo. Por medio de este pueblo nos da a conocer este don de darse a conocer de su plan sobre nosotros y de su amor, y todo es proyección de su amor, es reflejo, manifestación del amor que nos tiene. Le importamos, por eso no nos quiere dejar en la ignorancia. Fíjense que por eso es lo que distingue a una religión de una fe. Los cristianos tenemos fe, no somos religiosos, no tenemos solamente una religión. ¿Qué es la religión? Yo también lo he dicho, es la expresión externa de la fe. La fe necesita celebrarse, expresarse en la manera de vivir, en todo. Empezamos por nuestra religión, como los muy famosos testigos de Jehová. No, y yo no tomo porque está prohibido en la Biblia. Por eso ve, ¿verdad? Nosotros católicos decimos, no está prohibido. Al contrario, la Biblia habla muy bien del vino, que nos sale del corazón, etc. Elige un pueblo entonces para empezar por medio de él esta relación de amor con nosotros. Luego elige a unos hombres del mismo pueblo ya, que son los profetas y todos los escritores sagrados. Los eligen para que, inspirados por él, nos den su mensaje y nos hablen de sus preceptos. ¿Cómo le hacen? Nos sabemos también su misterio, eso de la inspiración de Dios. Pero sabemos y creemos que Dios les habla, y nosotros lo creemos y les hacemos caso, como hacemos caso a toda la Biblia, que es resultado del trabajo de los escritores sagrados o geógrafos, dicho de manera. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo procede? Pues Dios les habla a través de un sueño, de una visión, de un impulso, de un presentimiento, ¿cómo se me late ¿cómo se dice esa palabra? Una intuición
una intuición. Descubren cómo Dios está presente en la vida de los judíos primero y luego para nosotros cristianos en Cristo, nada menos, y en sus escritores sagrados del Nuevo Testamento, como San Juan, San Pablo, San Pedro, etc. Resulta entonces que lo que escriben ellos es obra divina y humana. Porque la Biblia es humano y divina y humana. Divina porque tiene su origen en Dios, humana porque lo escriben los hombres. ¿En qué se inspiran? ¿Cómo le hacen para hablar? Pues Dios, en uno de sus signos de amor por nosotros, realiza la primera condescendencia suya con el hombre. ¿Qué es esta condescendencia? Es que Dios se hace hombre. Primero se hizo palabra. Fíjense nada más. Primero se hizo palabra escrita. Dios está contenido en la Biblia. Se hace obra escrita. Con el correr de los tiempos, cuando llegó la plenitud de los tiempos, como dice la carta de los Hebreos, se hizo hombre, nacido de mujer. Entonces la perfección de la revelación de Dios nos viene por Jesucristo. Y es entonces cuando lleva a plenitud lo que el Antiguo Testamento ya nos había adelantado. Por eso lo que escriben ellos es norma de fe y de vida. Para los creyentes, ahí no tenemos que ser muy cautos y prudentes, no imponer nuestro criterio de fe a los que no creen. No tiene sentido, es absurdo. No respetamos la libertad de creencias, que es un derecho humano. No respetamos la libertad individual o de grupo. Creemos en esto y no nos preocupa demasiado que haya otros que no entienden o que no reciban el mensaje cristiano. Pero tenemos que seguir trabajando de todos modos porque haya más creyentes, ¿verdad? Para asegurar su salvación. En este trabajo está de por medio la iglesia. ¿Ven? Que dijimos hace poquito, acabamos de decir, que la iglesia tiene su origen en la tradición. La iglesia nace en la tradición. Podemos, si llegamos a la iglesia, a la sinagoga, es decir, a la organización judía de fe, la sinagoga en torno al magisterio también de los rabinos y los profetas, precisamente, de los sacerdotes. Estamos hablando de la sinagoga del Antiguo Testamento. Y esa sinagoga, esa organización, se continúa de una manera muy nueva, muy novedosa, con la Iglesia de Cristo, fundada por el Señor Jesús, que quiere que haya una comunidad creyente, como la judía, pero diferente. Ahora nuestro punto central de la fe no es la ley, ni Moisés, ni ninguno de los judíos, es Cristo, que nos habla del Antiguo Testamento, es otra cosa, porque Jesús nos enseña a ver toda la Biblia a la luz de su misterio. Por eso decimos que Jesús es el mejor intérprete y primer intérprete de la Biblia. Y la Iglesia nos propone lo que nos exige después como mandamientos. Recuerden que hay unos mandamientos de la Iglesia, el derecho canónico. Ahí están normas bien claras. Lo hace a partir del magisterio, y por este medio conserva la tradición a través de los tiempos. Repito otra vez porque no queda claro. Tradición. Toda la vida de la iglesia, sus costumbres, formas de ver el mundo, formas de celebrar, sus ritos religiosos. Ven como la fe se manifiesta en ritos religiosos,
pero no son la fe. La fe es algo más que ritos, que religión, que lo que sea, externo. Pero la Iglesia la mantiene viva a lo largo de todos los tiempos. Por eso exige que se respete la liturgia, por ejemplo. Los católicos entonces oímos con plena confianza lo que nos enseñan los obispos. Ellos, hay que decirlo también de una vez, ellos no inventan dogmas, no inventan nada. Por ejemplo, ahora hoy estamos celebrando el dogma de la Asunción de María. No es sacado de la manga, no lo inventan. Está inspirado en la misma resurrección de Cristo. Si ustedes se fijan en la oración inicial de la Iglesia, en esta fiesta de Asunción, hace referencia a la resurrección de Cristo. Lo mismo el prefacio, hace alusión a la resurrección de Cristo. María, la primera criatura plenamente humana que resucita. La primera, estrictamente hablando, fue Jesús, como ser humano, pero era Dios. María no es diosa, pero es llevada al cielo, resucitada por su Hijo, bueno, por Dios. ¿Eso lo inventó la Iglesia? No. Miren, ¿saben una cosa? Hoy se cumplen 61 años de este dogma de fe, proclamado por Pío XII, me parece, en el año 1950. ¿Y se sacó de la manga? No. Oyó simplemente la tradición que viene desde el principio. ¿Cómo sabemos desde el principio? Desde el principio sabemos que María era venerada ya. Miren, por ejemplo, hoy en el Evangelio de hoy, San Lucas habla de María. Trae a colación a propósito de la visita de su visita a su prima Isabel, trae a colación dos himnos, dos saludos bíblicos. Bendita tú entre las mujeres, eso lo dice Isabel, eso está contenido en el libro de los jueces. ¿Cómo ven? El libro de los jueces que se escribió pues por como 7 siglos antes de Cristo. ¿Cómo ven? Lo que sigue, el Magnificat. Casi todo el mundo ignora que el Magnificat está inspirado también en la Sagrada Escritura. Son puras frases de la Biblia que va enlazando Lucas. Lucas es el que va otra vez. Lucas de María, seguramente Lucas, que pone el nombre de María, esas palabras están perfectamente dichas por ella. Si ella lo hubiera inventado, le quedaban re bien. Pero es lo que cree la Iglesia. Lucas oye a la Iglesia. ¿Ven? Ahí está el fundamento de la tradición. Un ejemplo vivo de la fidelidad a la tradición. San Pablo nos habla de la tradición. Por ejemplo, la tradición de la Eucaristía. Como ven, la anamnesis. Bien. Interpretan legítimamente la historia del dogma, cómo ha crecido, cómo ha madurado, y los proponen para que los observemos como católicos durante toda nuestra vida. Ellos son por eso los maestros nativos de la fe, los obispos. Muy bien, vamos a terminar concluyendo con un resumen muy chiquito, muy pequeño, pues con una conclusión muy sencilla también. Hemos visto entonces que en la Iglesia Católica vivimos la garantía de que todos queremos y vivimos lo mismo. Fíjense cómo no hablamos del papel del Papa, no nos movemos con él por puro sentimiento, por pura emoción, por emotividad. No, el Papa es algo muy serio. Es el maestro de la Iglesia, que nos mantiene unidos en el dogma, en el respeto a la Escritura, en la práctica de la Eucaristía, en la moral, en todo. Él es el maestro primero de todos. Él nos mantiene unidos en la diversidad. En eso consiste la catolicidad de nuestra Iglesia. Es católica porque está en todas las culturas y cada cultura expresa lo mismo que queremos, pero a su manera, con su cultura, su lenguaje, sus formas de expresión.
Bueno, pues aquí terminamos por hoy y dejamos para otro día otro tema que van a ver interesante también. Adiós, que Dios los bendiga. Oigo, Señor, tu palabra de amor, oh Maestro, me enseñas y me llevas a ti. Oigo, Jesús, que me hablan de ti.